Bueno, señores, muy buenas noches con los presentes. El día de hoy en la clase de software automotriz vamos a revisar la parte de lo que son los compiladores. En la parte, en este caso que estamos nosotros virtual, pues por estar trabajando con Tinkercad no hemos utilizado los compiladores. Si estuviéramos en la parte presencial y utilizando un Arduino, ahí sí es muy fundamental el uso de los compiladores o interpretadores. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje de programación, como hemos venido trabajando con el lenguaje de programación C++, pues este tiene que traducirse para que un microcontrolador interprete. Recuerden que estos microcontroladores trabajan con un código binario que es de unos y ceros, entonces los compiladores son los que se encargan de hacer esta transformación. Para ello, pues vamos a revisar unas diapositivas acerca de estos tipos de compiladores. ¿Me informan si pueden observar las diapositivas? Listo. Entonces, los compiladores o interpretadores. Entonces, un compilador, la pregunta es, ¿qué es un compilador? Entonces, un compilador es un programa o una herramienta cuya función es compilar. Es decir, es aquella que toma un texto o código fuente escrito en un lenguaje de alto nivel y lo traduce en un lenguaje comprensible para las computadoras. Básicamente existen dos grandes formas de ejecutar programas. Programas compilados previamente pasados por un compilador y programas interpretados. Necesitan pasar por un intérprete para ejecutar en tiempo real. Veamos quién quiere ingresar. Demos la bienvenida. Angelo. Buenas noches compañeros. ¿Qué tal, Angelo? Sigamos. Aquí con un problema social de la pandemia, pero igual aquí estoy presente. Listo, eso es bueno. Entonces sigamos. Entonces, como vemos, un compilador es un programa que nos permite transformar un lenguaje de alto nivel traducirlo a un lenguaje que puede interpretar un ordenador o una computadora. Ese es un compilador. Vamos, Buenas noches. Valencia Mosquera, que acaba de ingresar. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? Entonces ese es el compilador. Entonces hay prácticamente dos tipos de compiladores. Uno es el compilador que estamos hablando, que transforma este lenguaje para que sea entendible por una computadora. Y otro es un intérprete para ejecutar este programa en tiempo real. Entonces, ¿qué características debe poseer este tipo de compiladores? Primero, generalmente un compilador se divide en dos partes. El front-end, parte que analiza el código fuente, prueba su validez, genera el árbol de derivación y rellena los valores de la tabla de símbolos. Parte que suele ser independiente de la plataforma o sistema operativo para el que funcionará. Y el backend, la parte donde se genera el código máquina exclusivo para la plataforma a partir de lo analizado en el front-end. Entonces serían las dos partes que tiene un compilador. Ahora dejemos el acceso. Ya listo. Sigamos. Nos dice que por lo general el resultado del backend no puede ser ejecutado directamente. Se necesita pasar por un proceso de enlazado o llamado también linker. Existen varios tipos de compiladores. Los compiladores cruzan, compiladores optimizadores, compiladores de una sola pasada, compiladores de varias pasadas y compiladores just in time o justo a tiempo. Entonces esos son los varios tipos de compiladores que nosotros podemos encontrar.
De esta manera, un programador puede diseñar un programa en un lenguaje mucho más cercano o como piensa un ser humano, para luego compilarlo a un programa más manejable para un computador. Recuerden que en los computadores nosotros manejamos un lenguaje binario, puro unos y ceros. Y lo que nosotros estamos haciendo en el lenguaje C++ es poner ciertos códigos que están en inglés. Y esto pues lo que hace el compilador es traducirlo, pasarlo a este código binario para que una computadora pueda interpretar y pueda ejecutar lo que nosotros queremos que haga ese programa. El proceso de compilación. Primero el compilador recibe el código fuente. Se analiza lexicográficamente, se analiza semántica y sintácticamente, se genera el código intermedio no optimizado, se optimiza el código intermedio y se genera un código objeto para una plataforma específica. Como vemos, pues aquí el proceso primero nos revisa que sea un léxico gráficamente, si es que estamos utilizando un lenguaje de programación pero con bloques, y luego nos va a revisar lo que es la semántica y la sintaxis para ver si está correctamente escrito, si es que no hay algunos espacios que estén de gana. Y estos, si es que hubiere, pues se nos genera un error y no nos permite pasar a la compilación. Entonces, hoy en día, esto de la compilación, pues ya se va haciendo un poco más moldeable, digamos. Antes, hace unos 7 años atrás, sí les conté que yo hice un limpiador de inyectores. En ese caso hice con un microcontrolador, no con Arduino, porque todavía no estaba en auge mucho esto del Arduino. Entonces, en el momento de la compilada sí fue un gran dolor de cabeza porque eh, sí nos lleva un tiempo relativamente largo, de 2 a 3 horas la compilación. Entonces se va todo este programa, todo el procedimiento se realiza, digamos. No es que se encuentre un error y se para de una sola este proceso de compilación, no, se va todito, espera las 2 horas, las 3 horas y al final le sale un error y le sale no se puede compilar. Entonces imagínese, esperar unas 2 3 horas para que le salga un error de compilación y luego regresar a ver qué es lo que está pasando en el programa y corregir, porque simplemente le sale error. No se puede compilar, no le da ninguna característica, nada, simplemente salía error. Hoy en día ya vemos que estos compiladores por medio del Arduino pues ya le da un error, le pone un error sintáctico, error semántico o léxico. Entonces le da una breve pista de dónde podría estar el error, para que usted pueda ya ir a ver qué es lo que está pasando. Antes no, simplemente se utilizaba un aparato que era como un compilador. Se ponía aquí el microcontrolador, se conectaba a la computadora con este programa, creo que ese tiempo trabajé con Proteus y se mandaba a compilar. Entonces se demoraba bastante. También estos microcontroladores venían pues con un CD, el cual usted ingresaba a su computadora, lo instalaba y se le abría el AID, que es donde usted iba a poner su programa. Entonces, esto lo llevamos nosotros a Proteus. En Proteus hicimos la prueba porque antes no se tenía pues tan a la mano, digamos, el internet. Y peor esos programas que hoy en día como Tinkercad, como el OneShep que andaba el compañero el día viernes. Entonces no era un poco, todavía no estábamos como hoy en día pues con esto del internet que nos permite estar de forma virtual. Entonces trabajamos con Proteus, llevamos el código, se hizo la simulación, si el resultado de la simulación si nos dio bien, entonces con este ID de este microcontrolador se utilizaba este compilador y se enviaba el código. Entonces, como les digo, era un tiempo sí relativamente largo de 2 a 3 horas para que se termine de compilar y que le dé un error. Entonces sí era un tiempo perdido, ya que usted tenía que estar esperando y muchas veces de las computadoras también no abastecían. En este proceso de compilado se colgaban, se reiniciaban, entonces era un problema un poco tedioso. Hoy en día ya con esto del Arduino, otros programas, es más fácil de realizar la compilación de esos programas.
Entonces por algo la tecnología sigue avanzando y nos da mayores prestaciones. Entonces una vez pasado todo este procedimiento, finalmente se puede ejecutarse el código máquina. Tenemos el tem igual entrada real de 60, el temdom tenemos el id, tenemos un templo de 2, tenemos el tem3 y el id igual a tem3. Entonces esta representación intermedia tiene varias propiedades. Primero, cada instrucción es de 3 direcciones, tiene a lo sumo un operador, además significa, tiene un significado, por lo tanto cuando se genera debe efectuarse las operaciones de multiplicación, precede a la adición, al programa fuente. La segunda, el compilador debe generar el nombre temporal para guardar los valores calculados por cada instrucción. Y tercera, pues algunas instrucciones de 3 direcciones tienen menos de 3 operaciones. Por ejemplo, la primera y la última instrucción. Sigamos viendo esto de la compilación. Luego veamos qué es un interpretador. Recuerden que un interpretador nos permitía pues hacer la simulación en tiempo real. Entonces veamos qué nos dice que es un compilador. Perdón, un interpretador. Entonces, un interpretador es un programa informático capaz de analizar y ejecutar otros programas escritos en un lenguaje de alto nivel. Los intérpretes se diferencian de los compiladores en que mientras estos traducen un programa desde su descripción en un lenguaje de programación al código de máquina del sistema, los intérpretes solo realizan la traducción a medida que se necesite o que sea necesario, típicamente instrucciones por instrucción, y normalmente no guardan el resultado de dicha traducción. En este caso podemos decir que un interpretador, digamos en este caso, en este ejemplo que estoy poniendo, es el programa Proteus. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una programación en una ID de un microcontrolador y en este simplemente lo pongo y me permite simular si es que realiza o no realiza la función que nosotros queremos, pero no nos está, digamos, traduciendo a un lenguaje binario, el cual puede ser interpretado por un microcontrolador o una computadora. Ya, sigamos revisando esto. Entonces, algunos ejemplos de lenguajes que son normalmente interpretados en vez de compilados son el PILT, el PHP, JavaScript, Logo, ASP, hasta tercera versión, Python, TCL, Ruby, GASP. Entonces son los programas que nos permiten, digamos, de cierta manera, interpretar el programa, más no compilarlo. Entonces, ¿qué es el lenguaje de alto nivel? El lenguaje de programación de alto nivel se caracteriza por expresar los algoritmos de una manera adecuada a la capacidad cognitiva humana en lugar de una capacidad ejecutora de la máquina. En los primeros lenguajes de alto nivel la limitación era que se orientaba en el área específica y sus instrucciones requerían de una sintaxis predefinida. Se clasifican como lenguajes procedimentales o que siguen un procedimiento. Otra limitación de los lenguajes de alto nivel es que se requiere de ciertos conocimientos de programación para realizar la secuencia de instrucciones lógicas. Los lenguajes de alto nivel se crearon para que el usuario común pudiera solucionar un problema de procesamiento de datos de una manera más fácil y rápida. Entonces son los lenguajes de alto nivel que nos permiten pues localizar de una manera más rápida los errores que se pudieran ejecutar. Recuerden que nosotros vimos que había 3 tipos de errores, uno sintáctico, otro de lógica y otro que era ya un poco más complejo de localizarlo, ya que no era ni de sintaxis ni de lógica, simplemente se compilaba el programa, porque recuerden que si es que hay de sintaxis, de lógica, pues el programa no se va a compilar. Pero si hay ese tercero, pues no hay error de sintaxis, no hay error de lógica, se va a compilar, pero cuando ponemos a trabajar nuestro circuito no va a hacer lo que nosotros queríamos.
Otra de las limitaciones que le estoy hablando en este ejemplo era que digamos, si se realizaba la compilación y tenía ese tercer error del que estoy hablando, yo ya no podía volver a reutilizar ese microcontrolador. Simplemente ya no servía ese microcontrolador. ¿Por qué? Porque este se tenía una sola vida. Si pasaba esto, pues se tocaba comprar otro microcontrolador, revisar qué es lo que está pasando en el programa y volverlo a compilar. Hoy en día vemos que ya yo simplemente borro mi programación y cargo otra nueva. Entonces me da mayores prestaciones, los microcontroladores los puedo ocupar las veces que yo necesite. Hace unos 7 años que estoy hablando no podía hacer eso, simplemente tendría que compilar, si es que funcionaba bien, tenía que ser alguna variación del programa, pues coger otro microcontrolador y volver a compilar. Entonces era un poco más difícil, digamos. Hoy en día ya la tecnología nos da algunas prestaciones, algunas facilidades y más que todo pues la reutilización de estos microcontroladores. ¿Por qué? Porque nos tienen ya más memorias, digamos. Entonces aparte de la memoria PROM, memoria RAM, memoria ROM, memoria PROM, pues me permite a mí borrar y cargar otro programa las veces que sean necesarias. Entonces, ¿cuáles son las ventajas e inconvenientes? Las ventajas e inconvenientes, tenemos ventajas, generar un código más sencillo y comprensible. También, esto de lenguajes de alto nivel no le pongamos que va a ser más complicado, ¿no? Entonces, como les digo, con el avance de la tecnología, pues este lenguaje de programación cada vez se torna más sencillo. Si nosotros no nos vamos por la parte de C++, pues hay un lenguaje de bloques que es utilizado para que los niños aprendan a programar. Y si nos vamos a revisar un poco esa programación en YouTube, pues vamos a ver que hay muchos niños que están programando, están haciendo están prácticamente haciendo aparatos ya electrónicos simplemente con una programación de bloques. Entonces no nos asustemos si veo que dice que es un lenguaje de alto nivel. Un lenguaje de alto nivel lo que hace es facilitarnos o facilitar la programación para que sea más fácil, más accesible, para que me permita localizar los errores con mayor facilidad y también no tener estos problemas de compilación. Entonces, escribir un código válido para diversas máquinas y posiblemente sistemas operativos, es una de las ventajas de los dos códigos. Permítanme, si las 9 voy a timbrar en el aula virtual. Ahora vamos a ver los inconvenientes. Entonces, un inconveniente es la reducción de velocidad al acceder el trabajo de bajo nivel a la máquina. Algunos requieren que la máquina cliente posea una determinada plataforma. Principalmente los lenguajes de alto nivel son el ADA y el ALGO. Claro que estos programitas pues ya vienen con un costo, digamos, no son gratis, no son lenguajes, como dice, unos lenguajes sean free. Estos ya tenemos que comprar. Entonces tenemos que nosotros comprar el programa, instalar nuestras computadoras. Necesitamos de una computadora que tenga una tarjeta gráfica, que tenga 4 de memoria RAM, 1 tera de almacenamiento. Entonces sí, ya son prácticamente lenguajes de programación para unas computadoras personas que se dedican a esta área. ¿Alguien quiere ingresar? Veamos tu opinión. Entonces vamos a ver qué es un lenguaje de nivel medio. El lenguaje de nivel medio es un lenguaje de programación informático como el lenguaje C++. Nosotros estamos hablando estamos trabajando con un lenguaje medio que se encuentra entre los lenguajes de alto nivel y de los lenguajes de bajo nivel. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera programar con este C++, pues lo podríamos calificar en si es que es bajo o es que es medio o es alto.
Entonces es una de las prestaciones que nos da este programa C++. Suele ser calificado muchas veces de alto nivel, pero permite ciertos manejos de bajo nivel. Son precisos para ciertas aplicaciones como la creación de sistemas operativos, ya que permiten un manejo abstracto, independiente de la máquina o de diferentes ensambladores, pero sin perder mucho del poder y eficiencia que tienen los lenguajes de bajo nivel. Entonces, una característica distintiva, por ejemplo, que convierte al lenguaje C en un lenguaje de medio nivel y al Pascal en un lenguaje de alto nivel, es que en el primero es posible manejar las letras como si fueran números. En el Pascal no se puede, y por el contrario, en el Pascal es posible concatenar las cadenas de caracteres con un operador de suma y compiladores con asignación. En C es el usuario el responsable de llamar a las funciones correspondientes. Entonces, el lenguaje en Pascal, como es aquí, más que todo es un lenguaje lógico. Aquí ya nos permite utilizar mucho la sintaxis. En cambio, en el lenguaje C++ nosotros hemos llamado a las funciones y también a las librerías. En este no, nosotros en Pascal lo que hacemos es poner más que todo la sintaxis para, como parecido a la suma, restas, multiplicaciones, divisiones, todo lo que son la semántica de la lógica matemática. En el C++ lo que hacemos es llamar a las funciones, determinar cuáles puertos van a trabajar. Entonces un poquito más llevadero, digamos, el programa C++. Entonces vamos a ver qué es un lenguaje de bajo nivel. El lenguaje de programación de bajo nivel es el que proporciona un conjunto de instrucciones aritméticas lógicas sin la capacidad de encapsular dichas instrucciones en funciones que no estén ya contempladas en la arquitectura de hardware. Dicho lenguaje es muy simple o nada complicado, pero estructura programas a ese nivel es muy difícil, dado que este lenguaje viene dado por las especificaciones técnicas del hardware. No permite una abstracción fuera de lo estipulado para un microprocesador de un ordenador. Por consecuente, es fácilmente trasladado al lenguaje de la máquina. Entonces, como ven, un lenguaje de bajo nivel permite una compilación más rápida. El de medio se demora más y el de alto peor todavía. La compilación se demora una eternidad, digamos. Muchas veces los programadores lo que hacen es terminar de programar, le dejan toda la noche compilando y se van a descansar. Al otro día se levantan. Imagínense que se va a descansar tranquilamente y al otro día se levanta y que le salga que después de todo su proceso haya un error. Y estamos hablando de lenguajes que sí son complicados y extensos. Entonces sí es un gran dolor de cabeza para los programadores la parte de la compilación. Entonces la estructura de los lenguajes son como siguiente: lenguaje máquina, las invocaciones a memoria como los procesos aritméticos, lógicos, son posiciones literales de conmutadores físicos de hardware en su presentación booleana. Estos lenguajes son literalmente de tareas. El lenguaje de bajo nivel son instrucciones que ensamblan los grupos de conductores necesarios para expresar una mínima lógica aritmética. Están íntimamente vinculados al hardware. Por norma general, están disponibles a nivel de firmware, CMOS o chipset. Estos lenguajes están orientados a procesos. Los procesos se componen de tareas, contienen tantas instrucciones como la arquitectura del hardware así haya sido diseñada. Por ejemplo, la arquitectura del CISC contiene muchas más instrucciones a este nivel que la del RISC. Son denominados como ensambladores de un hardware concreto. Entonces, sigamos revisando. Los lenguajes de bajo nivel son más fáciles de utilizar que los lenguajes máquina, pero al igual que ellos dependen de la máquina en particular. El lenguaje de bajo nivel por excelencia es el ensamblador. Las instrucciones del lenguaje ensamblador son instrucciones conocidas como
memotécnicos. Por ejemplo, memotécnicos típicos de operaciones aritméticas son en inglés el add, sub, div, etc. En español, sum, res, división, que son las abreviaciones para suma, resta, división, entre otras. Una instrucción típica de la suma sería add mnp. Estas instrucciones podrían significar suma de un número contenido en una posición numeral m al número almacenado en la posición de la memoria n y situar el resultado en la posición de la memoria p. Entonces lo que el add mnp, lo que vamos a hacer es nosotros darle un lugar, digamos, en la memoria. Entonces dividimos la memoria en mp y mn y p y podemos ir variando, digamos, para que funcione tipo una calculadora. Podemos ir diciendo que m es sumado con n y el resultado está en la p. Entonces aquí ya nos permite ir a hacer diferentes variaciones. Evidentemente es mucho más sencillo recordar las instrucciones anteriores como un memotécnico que su equivalente en el código máquina, que es 011011. Por eso, como les dije, los compiladores y los interpretadores lo que nos hacen es traducir lo que nosotros pusimos a un código binario o un código de máquina, ya que la máquina lo que interpreta es los ceros y unos y con esto se ejecuta las funciones, diferentes funciones. El lenguaje C. Entonces el lenguaje C es un lenguaje de programación que nos proporciona por lo general y nos ofrece una economía sintáctica. ¿Qué hacemos esto de la referencia de la economía sintáctica? A un control de flujo. Permítanme, a ver qué dice el vicerrector. Ya. Entonces, una economía, un control de flujo y estructura sencilla y un buen conjunto de operadores. No es un lenguaje de muy alto nivel y más bien es un lenguaje pequeño, sencillo y no es especializado en ningún tipo de aplicación. Esto lo hace un lenguaje potente para un campo de aplicaciones ilimitado y sobre todo se aprende rápidamente. En poco tiempo un programador puede utilizar la totalidad del lenguaje. El C trabaja con tipos de datos que son directamente tratables por el hardware de la mayoría de las computadoras actuales, como son los caracteres, números de direcciones. Estos tipos de datos pueden ser manipulados por los operadores aritméticos que proporcionan las computadoras. Entonces el lenguaje C es un lenguaje que nos da una infinidad de aplicaciones, digamos, ya que existen lenguajes determinados para ciertas aplicaciones. Que tenemos el JavaScript, tenemos el HTX, que son programas que lenguajes de programación, ¿para qué? Para que nos permitan en este cambio, digamos, nosotros manipular ciertos contenidos del internet. Si no tenemos JavaScript, si no tenemos, entre otros, se va a limitar el funcionamiento de algunos programas que están en línea. Cambio, el lenguaje C nos da esas facilidades de nosotros poder utilizar en una infinidad de lo que tengamos en mente, digamos, de aplicaciones. Entonces es un lenguaje que está abierto. También conjuntamente con esto del Arduino, que tiene las librerías, que todo esto es gratis, que podemos hallar foros en línea, pues nos permite a nosotros también aprender de una manera más rápida. Aquí ya depende, como les decía, de la práctica de cada uno de nosotros. Si a nosotros nos gusta eso de la programación, pues vamos a ver videos, vamos a seguir practicando y con el tiempo nos vamos a convertir pues en unos programadores en lenguaje C++. Eso, como les digo, yo simplemente les doy lo que es la introducción a esto. Aquí ya las bases, digamos, y de aquí ya, si a ustedes les gusta eso de la programación, pues ya es la autoeducación o el autoaprendizaje. Además, también este lenguaje C nos proporciona mecanismos para tratar tipos de datos que no sean los básicos, diciendo ser el programador el que los desarrolle. Esto permite que el código generado sea muy eficiente y de ahí el éxito que ha tenido como lenguaje de desarrollo de sistemas. No proporciona otros mecanismos de almacenamiento de datos que no sea
el estático y no proporciona mecanismos de entrada ni salida. Ellos permiten que el lenguaje sea reducido y los compiladores de fácil implementación en distintos sistemas. Por contar estas carencias, se compensa mediante la inclusión de funciones de librería para realizar todas las tareas que normalmente dependen de un sistema operativo. Entonces, esto de las librerías que son gratis es algo que es una ventaja para este programa, ya que nosotros no necesitamos de sistemas operativos que nos ayuden a compilar, digamos, este lenguaje de programación o esta programación que nosotros hayamos hecho, sino que ya por medio de el microcontrolador y los periféricos nos proporcionan una serie de aplicaciones, como les decía, que ya está en la imaginación de cada programador. El lenguaje C, el lenguaje de programación creado en 1972 por Dennis Richard en un laboratorio de Bell, como evolución del anterior lenguaje B y a su vez basado en un lenguaje de programación BCPL. Entonces, esto sí fue uno de los grandes eventos y también nos ha proporcionado, digamos, a toda esta generación de estudiantes que nos inmiscuimos en la programación, pues mayores facilidades y mayores prestaciones. Y a la par con Arduino, la gratuidad. Porque antes nosotros lo que debíamos hacer es comprar programas específicos, llevar a nuestras computadoras, instalar. No teníamos esta ventaja que tenemos hoy con el Internet. Entonces, sus propiedades. Un núcleo de lenguaje simple con funcionalidades añadidas importantes como funciones matemáticas y de manejo de archivos proporcionados por las bibliotecas o librerías. Es un lenguaje muy flexible que permite programar con múltiples estilos. Uno de los más empleados es el estructurado que no lleva el extremo. Entonces aquí permitiéndonos ciertas licencias de ruptura. Un sistema de tipo que impide operaciones sin sentido. Entonces aquí estamos hablando de errores de sintaxis. Un lenguaje que procesado con el C para las tareas como definir macros e incluir múltiples archivos de códigos fuentes. Acceso a memorias de bajo nivel mediante el uso de punteros. Interrupciones al procesador con uniones. Un conjunto reducido de palabras claves. Por efecto, el paso del parámetro a función se realiza por el valor, el paso por referencias se consigue pasando explícitamente a las funciones por direcciones de memoria de dichos parámetros. Entonces, el puntero, funciones y variables estáticas que permiten una forma rudimentaria de encapsulado y polimorfismo. Tipos de datos agregados como el struct, que permite que los datos relacionados como en un empleado que tiene un id, un nombre y un salario, se combinen y se manipulen con un todo en una única variable empleada. Entonces nos permite, en vez de estar poniendo parte con parte, nosotros hacemos un llamado a la librería y la librería es la que se encarga de ya manipular el microcontrolador. Nosotros no tenemos que estar, en este caso, estructurando cómo es que va a funcionar este periférico, sino que con el llamado a librerías, entonces el programa identifica qué es lo que nosotros vamos a ocupar y ya nosotros nos libramos de estar haciendo toda esta interfaz, digamos, esta programación de cómo tiene que comportarse ese periférico y cómo tiene que trabajar. Entonces tenemos las carencias. No todo es perfecto, todo tiene sus pros y sus contras, entonces aquí también debe haber algunas carencias. Entonces, la recolección de basura nativa, sin embargo, se encuentra a mal efecto. Bibliotecas como la LIC, desarrollada por Sun Microsystem, o el recolector de basura Boyle. Soporte para programación orientada a objetos. Aunque la implementación se origina en C++, fue un procesador que traducía el código fuente C++ a C en una encapsulación, función
Función anidadas, aunque GCC tiene esta característica como extensión. Polimorfismo en tipo de código en forma de sobrecarga de operaciones y solo dispone de un soporte rudimentario para la programación genérica, soporte nativo para programación multihilo y redes de computadoras. Entonces serían una de las carencias. Variantes no vamos a revisar. Entonces aquí vemos lo que es un lenguaje de programación pues en C++. Y eso sería toda lo que es la parte de los compiladores y traductores. Pues, como les dije, nosotros en la parte virtual no estamos ocupándolos, pero si estuviéramos en la parte presencial, ahí sí tendríamos que utilizar nosotros estos compiladores para llevar nuestro lenguaje de programación en C++, digamos, en nuestro programa a un código que puede interpretar una computadora, que es un lenguaje binario. Hasta ahí, señores, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay preguntas, no hay dudas? Quiñones, Cagua, Zamorano, Estupiñán, Vera, Bautista, Bone, Mosquera, Quintero. ¿Alguna duda acerca de estos compiladores o interpretadores? No hay dudas. No, profe, por mi parte no. No, profe, mi parte tampoco. Ya, señores. Buenas noches, profesores y compañeros. Profe, una pregunta. Este programa C++ lo vamos a utilizar durante lo que resta del periodo académico. Sí, lo vamos a ocupar. Y usted nos va a facilitar, no sé, el sitio web como para obtener esa aplicación. Como les decía a los compañeros, trabajamos con microcontroladores y trabajamos en la parte presencial. Tenemos que instalar en este caso, como les diría, estos compiladores. Nosotros, como estamos en la parte virtual, este compilador viene incluido en el Tinkercad. Lo que dije al inicio de la clase es que lo que nosotros estamos trabajando actualmente, si estuviéramos en la parte presencial, nosotros ya tenemos en el ID de programación, digamos. Y para llevar este programa que hemos hecho a nuestro Arduino, necesitamos compilarlo. Entonces la compilación es la parte del ID donde nosotros hacemos el programa y de ahí llevamos al microcontrolador. Pero en Tinkercad nosotros no necesitamos de realizar la compilación, sino simplemente en Tinkercad nosotros ponemos el programa. En otras palabras, Tinkercad es un interpretador. Nosotros hacemos el programa y este interpreta y nos permite hacer la simulación. En cambio, si nosotros teníamos que compilar, digamos, llevar nuestro programa que estamos ejecutando y llevarlo al microcontrolador, poner los periféricos y ahí sí ver si es que funcionara en la parte práctica y en la parte presencial, digamos. Nosotros ya teníamos que hacer nuestros circuitos utilizando todo lo que son las resistencias, microcontroladores, entre otros, los LED y todo. Por eso dije, esta es la manera de conocimiento, ya que en la parte virtual nosotros no vamos a utilizar compiladores. ¿Alguna otra pregunta? Listo, profesor, muchas gracias por la información. ¿Alguna otra duda, señores? Ya, listo. Si no hay más preguntas, pues damos por terminada la clase. Gracias por su participación, su asistencia. Igual el listado se está corriendo. Conforme van ingresando ustedes a la clase, se les va poniendo en la lista. De ahí, pues, si tengan muy en cuenta, pues, las faltas, ya que estamos a 3 semanas de terminar el periodo académico. Y para los compañeros que estamos realizando los anteproyectos, por favor, hacerme llegar las matrices para revisar. Los que ya están aprobadas las matrices, por favor, seguir avanzando en el anteproyecto para ya ir terminando con esto. Ya llamar a una reunión con la comisión asesora académica de carrera y revisar y darles fecha de defensa. Para una vez que ustedes hagan la defensa, pues ver si es que hay algún cambio de hacerlo, si no ya se enviará directamente a la comisión en este caso sería de titulación para que envíe a logs.
Eso es todo, señores, la clase del día de hoy. Muchas gracias, tengan una excelente noche. Nos vemos el día miércoles, el día de mañana, de subir una tarea, debido a que tengo una reunión, porque hay muchos problemas en la parte de titulación. Recuerden que nuestra carrera es la única que no tiene, digamos, una materia para la elaboración del anteproyecto, y por ende, pues se ha convertido en un cuello de botella, digamos, ya al final de que ustedes terminen su malla, y hay muchos estudiantes que están quedados. Entonces, pues, por esto, pues, se está viendo cómo tratar de solucionar. Y ya hemos dado un paso en presentar el banco de temas. También he tomado la batuta, pues, dando esos temas del analizador de gases y ponerme al frente para que cada uno de ustedes la vaya realizando. Algunos de sus compañeros ya están avanzados, los felicito, otros todavía están quedados. Por eso es mi llamado a que me envíen las matrices para ayudarles, para revisarles si es que hay algún cambio para que realicen y vayan avanzando. Lo que se pretende es que ya existan anteproyectos aprobados y que ustedes sigan trabajando en su elaboración de su tesis. Hay estudiantes que desde el tiempo de Vinicio, muchos de ustedes sí lo conocieron, hay estudiantes de ese tiempo que hasta ahora no pueden graduarse, que no tienen ni prácticas, no tienen ni vinculación, que no tienen ni un anteproyecto y están en la nebulosa. Entonces eso queremos evitar con ustedes, y es por eso que se está tomando ciertas medidas para que los estudiantes que vienen atrás de ustedes también no se topen con este inconveniente. Eso, señores, cualquier cosa por interno, que tengan una excelente noche. Igualmente, para todos. Listo, igualmente para todos.